Muy buenos días, queridos amigos, amigas, aquellos que vienen por primera vez a nuestro canal. Sean todos muy bienvenidos, bienvenidas. Vamos a estudiar, les contamos que estamos participando del proyecto Reavivados por su palabra. Cada día leemos un capítulo, son 1189 capítulos. Vamos en el capítulo número 19 del libro de Isaías, así que antes de hacerlo vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que Él nos ayude. Querido Padre que estás en el cielo, alabamos, oh Dios, tu santo nombre. Gracias te damos porque nos das la vida, la salud en este momento. Gracias porque nos dejas en la palabra del día de hoy el consejo de no seguir el ejemplo del pueblo de Israel y tomar una decisión diferente ante el pueblo de Egipto. Queremos rogarte que nos hables, que tu Espíritu Santo nos acompañe y oramos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo de hoy podríamos dividirlo si lo tenemos que dividir en bloques generales, podríamos dividirlo en dos bloques muy importantes. Primeramente hablaríamos del versículo 1 al 15, y en esos textos hay subdivisiones, y luego del versículo 16 al 25, que hay subdivisiones también en esa porción. Van a notar ustedes que en esta división, que es la primera, del 1 al 15, van a ver ustedes que podríamos continuar la lectura podríamos haber hecho un capítulo, ¿no? de aquellos que dividieron los capítulos de la Biblia, el 18 y el 19. Pero Dios habló mensajes diferentes para cada una de estas naciones, siendo que Etiopía dominó unas décadas, como hablamos ayer, sobre la dinastía egipcia. Noten ustedes que en el versículo número 1, Dios se presenta en una nube, se presenta como aquel que domina los aires, que domina el cielo y también llega a dominar la tierra. Y noten que esta figura que habla el profeta, desconocemos si es una teofanía, o sea, una aparición que se le mostró al profeta Isaías, o si estaba hablando de manera simbólica, pero sí sabemos de que Dios se presenta de esta manera para hacer un llamado de atención a los ídolos de Egipto. En el versículo 2 se nota una clara demostración de la infraestructura natural que tenía esta nación egipcia. Noten ustedes que en el norte estaba el mar, estaba por el este y por el oeste estaba el desierto, y por el sur tenían el río Nilo. Es decir que las características, las cualidades que tenía esta nación era de una estructura formidable. Pero dice el versículo 2 que el Dios de los cielos conocía cuál era la estrategia para alcanzar, para llamar la atención. Vamos a ver más adelante que Dios no hace esto para dañar a Egipto, sino para llamar la atención a esta nación. Y Dios dice que el peor enemigo no está fuera de Egipto, sino que está dentro. Las divisiones, las discrepancias, las disensiones internas entre los líderes, entre los sectores sociales, geográficos del mismo Egipto, provocaron su debilitamiento y su ruina. En el versículo 3 habla acerca de los pensadores, de los científicos, de toda mente prolífera, toda mente fecunda. Habría confusión en ellos. Así como pasó en tiempos, ¿se acuerdan de Moisés? En el siglo XV a.C. hubo humillación y destrucción a toda divinidad falta o que era falsa a la presencia de Dios, ante la presencia de Dios. Una deidad con minúscula, ¿no? Que no se acomodaba al Dios de los cielos. En el versículo 4 Dios le anuncia que no vendrían tiempos fáciles. Le anuncia que si Egipto
no se humilla, si no se une al plan de Dios, vendría en la postura de vasallo para esta gran nación. Y así fue. Egipto no escuchó la voz de Dios y fue vasallo primeramente de los asirios, luego de Babilonia, luego de los persas, luego de Macedonia, luego de Roma y finalmente los árabes llegaron a conquistar Egipto. En los versículos 5 al 8 van a ver ustedes que se hace referencia a todo trabajo que está conectado con el río Nilo. Noten ustedes que el Nilo era la fuente de vida de Egipto. De la presencia del río Nilo, saben que es interesante que de allí salía la pesca, de allí salían las cosechas abundantes. Era una riqueza que el río traía, una especie de sedimento barroso que traía en minerales que cuando desbordaba hacía florecer toda la fauna que estaba a la orilla del río. Pero dice el texto que habría pestes, todo lo que era pescado, cosecha, todo lo que era sembríos se perderían. En otras palabras, Egipto subsistía gracias al Nilo. La fuente de subsistencia de vida iba a ser atacada por el Dios de los cielos. Los versículos 9 y 10 hablan de Egipto era una especie de especialista, valga la redundancia, especialista en la industria textil. Es más, Salomón le compraba a Egipto las mejores telas de lino. Ustedes pueden averiguar allí en el libro de los Reyes, él hacía negocios con ellos. Van a ver ustedes que allí se incluye a todos los que trabajaban en el oficio de las telas, los tejedores o también, como dice mi versión, las cardadoras, que eran los que tenían que ver con el corte de tejidos. Todo este sector trabajador iba a ser altamente afectado. Noten ustedes que se destaca que la vida económica, el proyecto económico de Egipto iba a ser trastocado por el Dios de los cielos. Allí declara en los versículos 11 al 15 acerca de los sabios, de los adivinos, de los nigromantes de Egipto. Eran necios. Baar, mi versión utiliza una palabra que no me gusta mucho, pero es lingüísticamente correcto, que es estúpidos, que es la palabra Baar, que es alguien embrutecido. Y noten ustedes que se lo puede también hablar de inútiles u orgullosos también. En el versículo 12, Dios los desafía y le dice: a ver, díganme qué planes tengo. Y Dios los alienta para que le diga sus planes. En el versículo 13 y 14 los llama de locos, ilusos, y los llama los culpables de los errores de Egipto, porque los gobernantes escuchaban a estos charlatanes, a estos adivinos. Pero había algunos de ellos, como en los tiempos de Moisés, que estaban íntimamente ligados al poder de las tinieblas. Estamos hablando de ángeles malos. Lucifer, que cayó del cielo, entró en la vida de Egipto y llegó a trabajar fuertemente con alguno de ellos, llegando a tal punto de imitar los milagros que Moisés hacía. ¿Se acuerdan? Es triste, pero es real lo que está describiendo el texto aquí. En los versículos 16 al 25 van a ver ustedes que está la segunda parte. Van a ver ustedes en el versículo 16 se habla de fragilidad, se habla de terror, desazón, intranquilidad. ¿Por qué? Porque habrán oído acerca del Dios de los cielos. Habrán escuchado acerca de Dios y no han querido acomodarse al plan divino. Es más, dice el verso 17 una vergüenza, porque Judá era una nación, queridos amigos, débil. Allí en Deuteronomio 7 dice que Dios lo eligió a Judá, o sea, a Israel en total, después se dividió, pero eligió al pueblo de Israel no porque era la nación más fuerte, más preparada, sino que era la nación más débil. Y Dios eligió al pueblo hebreo para mostrar su gran
poder. Pero llegaría un tiempo en el que el Dios de los cielos actuaría en favor de su pueblo Israel. Todos estos textos del 18 al 25 van a ver ustedes que se habla acerca de la conversión, por así decir, de los egipcios, o al menos un remanente, un grupo de Egipto. Saben, esta profecía hay algunos teólogos, algunos predicadores que hablan de que va a cumplirse o en estos tiempos o en el futuro. Yo no creo que sea así. Cuando uno piensa eso, uno tiene que argumentar por qué no estoy de acuerdo con esa postura. ¿Saben por qué? Por el hecho de que estas profecías o estas declaraciones proféticas que hace el profeta Isaías eran condicionales. ¿Qué significa esto? Que dependía de si Israel del antaño cumplía o estaba a la altura de la propuesta divina para el pueblo. Por un lado, Egipto jamás se entregó al Dios de los cielos como nación, ¿no? Es más, en el pueblo de Israel, cuando salieron, hubo una multitud que se fue de los egipcios con ellos por ver la magnitud del poder de Dios. Pero como nación, a nivel nacional, Dios le habló a Egipto y Egipto nunca quiso estar en los planes de Dios. Y por el otro, tristemente el pueblo de Israel jamás cumplió con la meta de Dios. El Israel de antaño falló, no porque el plan de Dios falló, sino porque el pueblo falló. Y noten ustedes que en el versículo 18 se habla de en aquel tiempo. El verso 16 también lo repite, en aquel tiempo. Hace referencia, tiene que hacer referencia porque si a un futuro muy lejano que va a restaurar todas las cosas. Y ya Dios, recordemos que ya hemos dicho que Dios, la geografía que deja en la Biblia, la historia, los elementos históricos de los gobiernos, de los imperios del antaño, Dios lo ha dejado porque tenían relación con el pueblo suyo. Y ahora tenemos que ver de que el pueblo de Dios fue cambiando de lugar hasta llegar a Norteamérica. Eso es muy interesante, que la profecía se va moviendo de este a oeste. Por lo tanto, la nación egipcia como nación ya tuvo el llamado en los tiempos del profeta Isaías. Noten ustedes que dice que la lengua, allí en el versículo 18 dice que hablarán la lengua de Canaán y jurarán por el Señor de los ejércitos. Una de ellas se llamará Ciudad del Sol. Noten ustedes que aquí habla de que el pueblo egipcio iba a comprender la lengua hebrea, que no hace referencia exclusivamente al hebreo, sino a conocer el programa de Dios, el Dios de los hebreos, y también andar en sus caminos. Inclusive allí se habla de una ciudad del sol, o también en hebreo significa la ciudad de destrucción, que puede ser una ciudad pagana que se convirtió, una de las 5 ciudades que se habla aquí, o también una ciudad que fue demolida. En los versículos 20, 21, 22, 23 se habla del proyecto final para Egipto. Ustedes lo pueden leer de manera detenida, que habla de que habrá creencia en el sacrificio de Jesucristo. Habla de que el pueblo de egipcio va a ser incorporado a la familia de Dios. Nunca fue el plan de Dios que el plan de salvación quede encerrado en las puertas de un solo pueblo. Nunca fue el plan de Dios que el mensaje de salvación quede en los límites de una nación. Noten el versículo 21 que habla de oblaciones y sacrificio. Habla de pasado, no puede ser para el futuro. Jesús ya vino, ¿sí? Noten ustedes que en el versículo 22 habla de que la redención era tanto para Judá como para Egipto. Era para todas las naciones. Y el dolor que ejerció Dios sobre el pueblo egipcio era para construir a Egipto, no para destruirlo. Isaías palpó la tierra futura. Cuando haya armonía, todos estaremos en paz
y habla en el versículo 24 que habrá armonía completa entre todas las naciones. Finalmente el versículo 25 es sumamente maravilloso este pasaje. El amor de Dios no era exclusivo para el pueblo de Judá. El pueblo hebreo no era exclusivamente amado por Dios. Dios quiso que el mundo conociera la verdad por medio de este pueblo. Habla de una responsabilidad para con el pueblo hebreo, pero también habla de una extensión a ser ingresados dentro del pueblo de Dios para el pueblo egipcio. Y saben que en la Biblia Egipto se compara con el pecado. Egipto, en la vida espiritual, de manera simbólica, Egipto es volver al pecado, de donde fui rescatado por la mano poderosa del Señor. El camino del desierto es prepararme para llegar a la Canaán celestial. Quizá hoy nosotros estamos retrocediendo hacia Egipto. ¿Será que estamos teniendo las costumbres, las comidas, las creencias, las prácticas idólatras que se hacían en la nación de Egipto? Ojalá que recibamos el llamado del profeta Isaías para nuestra vida también. Quizá usted no conoce al Señor, quizá no está en interacción con Dios, pero sería lindo que conozca al Dios del cielo, que conozca su voluntad para su vida, y así que pueda ingresar también a las filas del pueblo del Dios de los cielos. Ojalá que pueda cumplirse en su vida y en la mía. Yo acepto este ofrecimiento que me hace Dios. Yo renuevo la garantía, el privilegio que me da Dios de estar en su pueblo. ¿Será que usted también lo puede hacer? Ojalá que sí. Deseamos desde el canal Enseñanza Bíblica que el Señor le bendiga ricamente, que tenga un muy pero muy feliz día hoy. Cuídense mucho, fuerte abrazo a la distancia y nos vemos en la próxima. Hasta luego.